Hoy quiero que compartamos un poco acerca de dos maneras de vivir la vida. Como insatisfechos o como plenos. Dos maneras de transitar la vida. Insatisfecho significa frustrado, disgustado, insaciable, desconforme y descontento. Ese es el significado de la palabra. Parece raro, pero muchas veces, a través del tiempo y al no alcanzar algunos objetivos que creemos que debiéramos, nos encontramos en la vida de esta manera. Quizás en muchas ocasiones también no pudiendo vencer nuestras propias batallas, luchando contra cosas que están en nosotros y permanecen a través del tiempo y siguen estando. Y a pesar de que quizás a veces pongo mi esfuerzo, no logro vencer en mis batallas personales. Y es una reacción natural que en todo esto surja la desazón y quizás le echemos la culpa a Dios de que estamos frustrados, disgustados, insaciables, descontentos, disconformes. Pero no es un estado en el cual Dios quisiera que nosotros vivamos la vida. Dios no quiere que estemos en este estado porque Él sabe que nos ha dotado de herramientas para que podamos vivir en su plenitud. En un estado de plenitud podamos vivir plenos en Dios. Ayer estuve con un hermano que estoy ayudando desde hace mucho tiempo y charlábamos y él cada 2 minutos se emocionaba en la charla que tuvimos y lloraba pensando en todo lo que Dios había hecho en su vida. Y yo sé todo lo que falta que haga todavía. Y es muchísimo. Pero indudablemente él tenía puesto su corazón, su vida, todo lo que era, en la maravillosa oportunidad que Dios le había puesto delante de experimentar cambios profundos para sentir que de pronto valía la pena vivir, literalmente. Dios quiere ser nuestro todo en todo. Dios no es culpable que estemos insatisfechos. Los culpables somos nosotros, que no podemos o no tenemos la capacidad de tomar las cosas que Dios nos da, a veces de ver con la mirada que Dios ve las cosas, que no es una mirada superficial para nada. La mirada de Dios sobre todas nuestras cosas está llena de eternidad. Y para Él un segundo es 1000 años y 1000 años un segundo. Y Él nos convoca en la vida a caminar con Él para encontrar verdadero sentido. Muchas veces hemos hablado de cómo comienza su ministerio Jesús, cuál es el discurso de apertura de su ministerio dado en Nazaret.
Y Jesús se enfoca en solucionar los problemas más profundos que lo van a dar vista a los ciegos, a declarar el año agradable del Señor, libertad a los cautivos. Lo que más nos cuesta resolver en nuestra vida es un interior que muchas veces está oscuro. Pero Dios quiere que estemos plenos. Pleno significa plenitud, totalidad, integridad y cualidad de pleno, colmado. Algo colmado es algo que casi, ¿viste? Cuando los hermanos que vienen a casa saben que siempre le hago un café, ¿no? Un cortado. A veces el café sale colmado y para llevarlo hay que tener un cuidado porque seguramente vas a volcar. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos colmados, que nos sintamos plenos, pero que este hecho de estar colmados significa que ante cualquier movimiento salpiquemos al que está al lado con la persona de Jesucristo. Dios no te ha llamado a que vivas arrastrándote en la vida, sino a que tomes una actitud de victoria. Y quisiera que leamos, voy a leer en otra versión, pero Colosenses 2, 9 al 15, dice: porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. También en Él fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Al ser sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Qué grande. Gracias, Marcelito. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Canceló la nota, me fui para atrás. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o por propósito de fiestas o de divilunios o sábados. Todo es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Esto es palabra del apóstol Pablo en Colosenses. Que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio y vanamente hinchado por sus mundanos pensamientos. Estos tales deberían mantenerse unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de las junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para ir creciendo conforme al designio de Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetarnos como si aún estuviéramos en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies? Una vez habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ahí está, cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanas. El apóstol Pablo da una sobredimensión de lo que significa el sacrificio y la nueva vida en Cristo Jesús, y la posibilidad clara de empantanarnos con cosas que no tienen sentido. La primera afirmación de este texto es: en Cristo está inmersa la plenitud y nosotros la alcanzamos en Él. En Cristo está todo lo que yo necesito.
El hombre alcanza su plenitud en la relación con Dios. Dios nos ha invitado a tener relación, comunión intensa con Él. La palabra griega es koinonía. Koinonía significa relación, significa comunión, significa estar inmerso en Cristo. La plenitud está en Él. Y si yo no tengo esa plenitud, la razón principal es porque yo no estoy utilizando los medios de gracia para estar inmerso en Cristo Jesús. Había una vieja tarjeta, yo tuve esa frase pegada varias veces en el auto, creo que Alicia y José también la tenían ustedes pegada, que decía, ¿sientes que Dios está lejos? Adivina quién se movió. Pero yo lo siento lejos a Dios. ¿Y sabes qué? Dios siempre estuvo en el mismo lugar. Y no se mueve. ¿Y dónde está? En tu habitación secreta. En ese aposento, ese lugarcito que se transforma en el lugar de búsqueda de la presencia de Dios. Pero yo no tengo lugar. Hacé como Susana Wesley. La madre de Wesley, ¿sabe qué hacía? ¿Algunos saben qué hacía la madre de Wesley? Agarró una frazada, se tapaba y se aislaba de todo para estar con su Señor. Un baño es buen lugar. El patio, no importa. Necesito estar inmerso en Cristo. Yo no voy a estar inmerso en alguien a quien no conozco porque no me relaciono. Y vuelvo a decir, la relación con Dios yo la tengo que edificar. Porque Cristo ya hizo demasiado. El pueblo de Israel podía tener comunicación a través del sumo sacerdote. Ellos lo habían elegido, pero era así. Dios hablaba con el sumo sacerdote o quien estuviese en ese momento, como fue el caso de Moisés. Y Dios le hablaba a él y él después le hablaba al pueblo. Siempre había un intermediario. ¿Te imaginas? Qué duro sería para nosotros si cada vez que tenemos que hablar con Dios, bueno, pastor, pregúntale a Dios, ¿qué opina de esto o de lo otro? Pero ¿sabes una cosa? Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, a partir del sacrificio de Cristo en la cruz, el velo que separaba la presencia de Dios de nosotros fue roto de arriba para abajo. Y vos decís, ¿por qué no fue roto de abajo para arriba? Es muy claro, porque la intención vino desde el cielo, no desde abajo. No fue un pedido nuestro. Dios, como Padre de amor, quiere relación. Y yo, discúlpenme el adjetivo, ando paveando en la vida. Y no busco su presencia cada día. Porque Dios no nos va a decir, no vengas. Dios a lo sumo nos dirá, mirá, pedí perdón por tus pecados, entra limpio a mi presencia. Pero yo puedo entrar cuando quiera. Y es más, aparte de entrar en su presencia durante el día, puedo orar. Y puedo hablar con Dios de lo que sea. Porque Dios sabe de matemática, de informática, de lo que quiera sabe. Vos dirás, ¿qué locura está diciendo este pastor? No, yo te lo aseguro, porque yo tengo, por mi propia experiencia, yo era director de informática, lo he contado varias veces, y muchos de los problemas informáticos que yo no podía resolver, el Señor me daba una palabra, iba, ¡pum! Ahí estaba la solución. Porque ese es el Dios que tenemos. Y nosotros tenemos a veces una relación sectorizada o selectiva.
Señor, de esto quédate tranquilo que yo la manejo bien, ya aprendí. Pero de esto no, ayúdame. Y resulta que Dios pone el dedito y ¡pum! Se te cayó todo y de golpe dijiste, uy, lo que manejaba bien, Señor. Lo necesito a Dios para todo. Lo necesito. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo dice, si vos haces todo bien, en definitiva, tenés que decir, siervo inútil soy? ¿Pero por qué? Porque somos inútiles. Si no, mira tu vieja vida, los líos que hacía. Y hoy en Cristo Jesús podés alcanzar victorias, porque en mi inutilidad la presencia de Dios hace la diferencia. Amén. La presencia de Dios la hace. Estábamos con los chicos en Ramos. Y después de tener el tiempo de reunión, el pastor quería que ore por algunos casos. Me llevó los más difíciles, por supuesto. Pero había un chico que me dice el pastor, mirá, este chico es ex convicto y se convirtió hace 3, 4 años al Señor. Y no delinquió nunca más, pero tiene problemas con el alcohol y tiene problemas con la violencia en su casa. Así que oramos por él, lo liberamos. Fue una cosa, no voy a contar detalles porque son bastante feos, pero fue tremendo lo que pasó. Ahora, el joven me habla el pastor, mi amigo, el pastor de él, y me dice, Claudio, no lo podemos creer. ¿Por qué? Dice, porque fui a la casa y me dice la mamá, es otro pibe este. Y la esposa dice, no, pero él antes ni siquiera era, porque no es que ahora no está violento, no era cariñoso, está hecho un dulce de leche. La presencia de Dios, cuando irrumpe en nuestra vida, lo cambia todo. Por eso yo necesito de ese Dios. Necesito de mi comunión diaria. ¿Sabes qué es habitual? Muy habitual. Que cuando no estamos en comunión con Dios seamos víctimas de nuestras propias malas decisiones. Porque vamos a estar propensos a decidir mal. Disfrutemos de la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Disfrutemos de este camino que se ha abierto para que alcancemos en Él la plenitud en la vida. Una persona que vive su vida en relación con Dios vive pleno. Sin problemas, no, sí los tiene. Pero sabe que en medio de los problemas, aunque el dolor esté presente, también Cristo Jesús va a alcanzar más temprano que tarde la victoria. Ese es nuestro Dios, que nos invita, como decía recién y lo vuelvo a reiterar, no vivir la vida arrastrándonos, sino en victoria, tomando autoridad sobre las potestades satánicas, porque eso lo tenemos si nos sometemos a Dios, lo hemos dicho últimamente muchas veces, pero es real. En mi comunión con Dios, yo tengo victoria. Lo segundo necesario para nuestra plenitud, entender los judíos se circuncidan, tenían una amputación, no vamos a dar explicaciones de más. Pero dice Pablo, esta circuncisión que significaba un pacto con Dios, a los cuales llevaban los padres a los hijos, dice el apóstol Pablo, ahora vuestra circuncisión es el bautismo. En el bautismo nos convertimos en algo que no éramos.
y que vamos a ser para siempre y eternamente. Amén, ¿se entiende lo que digo? Algunos hablan, y el simbolismo, el bautismo, el símbolo del bautismo. El bautismo no es ningún símbolo. El bautismo es un hecho espiritual, un milagroso hecho espiritual que hace que yo sea sepultado con Cristo. Mi viejo hombre sepultado y nace un nuevo hombre, más sensible a las cosas de Dios. Y allí recién empieza el camino. Por eso, si vos te has decidido por Cristo, no demores tu bautismo, no lo demores. Porque vas a intentar hacer cosas que van a ser imposibles para vos. Porque el viejo hombre no puede agradar a Cristo, no puede agradar a Dios. El nuevo hombre, con una nueva sensibilidad, pero también con el nuevo poder, va a permitirte experimentar las profundas modificaciones en aquellas cosas que por ahí te han costado años y no has logrado nada. Todo lo que pesaba sobre nuestra vida, las culpas, los pecados, las rebeldías, son colgadas en la cruz a través del bautismo y este sacrificio llega a nosotros a través de la cruz de Cristo. El Señor quiere que vivas pleno y que entendamos los procesos de Dios para nuestra vida. Pero ¿sabes de qué nos habla el bautismo? También de que Dios necesita de nuestra complicidad para generar transformaciones. Dios no avanza nunca por sobre tu voluntad. Si vos no querés tener comunión con Él, no la tenés, nadie te va a obligar. Pero yo quiero decirte algo, así te va a ir. Porque vas a experimentar la religiosidad, lo que el apóstol Pablo marca. Porque muchas veces los sustitutos religiosos tienen que ver con la carencia de la presencia de Dios. Y ahí entran las modas. ¿Sabes cuál es un sustituto de la presencia de Dios? Los sentimientos. Hay gente, perdonen, pero yo soy muy sincero y muy claro con esto. Hay movimientos, aún hoy en Argentina, de alabanza y adoración, que lo único que hacen es hacer llorar a la gente. Y todos están encantados, pero no los lleva a ningún lado, porque la emoción es un sustituto berreta de la espiritualidad que tenemos en Dios. No sirve. La música es un buen elemento cuando está ungida del Espíritu Santo. Y yo agradezco por los hermanos que están en la música aquí. Porque yo sé que así lo guían, así lo conducen. Pero por ahí veo videos, no quiero hacer nombres. Me siento tentado, pero no quiero hacer nombres. Donde es todo emocionalismo. La música mueve emociones, cualquier expresión del arte mueve emociones. Cuando yo tocaba en una banda de fusión que predicamos el Evangelio, pero a veces tocábamos a Piazzolla, y a Daniela me decía, no lo pongas porque me comunica tristeza. Y es cierto. A mí no, pero la música te puede comunicar tristeza. Y algunos los eleva en una emoción que no es otra cosa que un globo inflado con gas que cuando llega a cierta altura, ¡pum!, explota y te caes. Y cuando caes, te das cuenta que estás en el mismo lugar donde estabas. Porque es una espiritualidad vacía.
No puedo reemplazar la relación con Dios establecida a través de la oración y propiciada por el bautismo y por mi conversión con cualquier cuestión emocional. Los cambios profundos, permanentes, la alegría, la plenitud permanente la voy a adquirir en Cristo Jesús. No con pequeños momentos de emocionalismo barato. Estuve un poco mejor, antes dije berreta, es más ordinario. Yo soy músico y a mí me gusta mucho la música, hemos tocado cuando éramos chicos y yo tenía pelo con Ricardo en una banda. Y siempre toqué y me gusta la música, pero yo sé cuáles son los riesgos. Yo sé cuando hay cosas que no puedo escuchar en cierto momento porque me va a llevar a lugares que no tienen mucho sentido. Porque te moviliza. Y la música cristiana pasa lo mismo. Hay algunas letras que escuchamos por ahí. Y yo te voy a decir una muy vieja, a algunos les debe gustar, pero igual. Había una canción que decía, perdón, ¿no? Cuando levanto mis manos. Y lo único que decía, cuando levanto mis manos, y cuando levanto mis manos se arregla el mundo, se arregla mi vida, que no tiene sentido. Porque, ¿sabés? Se toman de las formas, se toman de estructuras. El levantar las manos no cambia nada, Jesucristo cambia todo. Y tenemos que entender la importancia de la relación con Dios, de cultivar esa relación sincera que ilumina nuestro interior, que nos limpia de pecado, que nos habla de la necesidad de transformar un montón de cosas en nosotros y no buscar la emocionalidad para relacionarnos con Dios. Amo que haya música en la congregación. Ahora, si no lo hubiera, ¿qué? ¿No podríamos relacionarnos con Dios? Por supuesto que ayuda, por supuesto que nos hace bien. Cantar alegres al Señor es parte de la expresión de un pueblo feliz y pleno, pero me refiero a que tenemos que vivir disfrutando de todas las facetas de la comunión con Dios. Si querés que te sea claro, Jesús enseñó a orar. Y cuando enseñó a orar, nos enseñó varias cosas. La primera que nos dijo, la oración es un negocio entre Dios y vos, no entre Dios y la gente, ¿eh? No digas vana palabrería para que la gente diga, uy, cómo ora, ¿no? Porque a veces somos bravos con eso. A mí, algunos me han venido a decir algunas veces, che, Claudio, ¿me enseñás a orar? ¿Cómo te enseño a orar? Orar es hablar con tu papá. No, pero yo quiero orar como vos orás. Un papelón. Porque a veces creemos que con ciertas palabras, no, Dios ve tu corazón y dice Jesús, orá con palabras sinceras, porque antes que vos hables, Dios ya vio lo que hay dentro tuyo. Y metete en tu cuarto, donde nadie te puede sorprender, nadie te puede interrumpir más que sorprender, interrumpir, donde nadie ve ni lo que pasa, ni lo que haces vos, ni lo que hace Dios. Y ahí en lo secreto, Dios te habla. Dios te habla. Y te enseña a orar. Es tan lindo usar palabras grandilocuentes. Orar está bárbaro. Pero para el pueblo de Israel, Dios era Jehová de los ejércitos. Era el Rey de los siglos. Y de golpe Jesús hace con Dios, ¡pum!, te lo pone acá adelante. ¿Por qué? Porque Dios es papá. Es tu papito. Padre nuestro que estás en los cielos. Sos mi papá. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu gobierno sobre mi vida. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué? ¿Dios se encarga de mi comida? Con todos los problemas que tiene. Pero a él le encanta.
le encanta en esta comunión ocuparse de lo cotidiano, de lo que necesitas, pero es en comunión con Dios. Y está bueno a veces que otro te ore, lo hacemos y está bueno, pero tantas batallas vas a vencer si entendés que hay un camino nuevo y vivo abierto para vos, que lo alcanzás a través del bautismo y tu conversión que te lleva hacia Cristo. En tercer lugar, este texto habla de que nos quitó del gobierno de potestades y principados y nos puso sobre ellos. La plenitud se logra cuando en comunión con Dios sos capaz de vencer a las potestades y a los principados. ¿Y es posible? De paso vamos a hacer un curso, un máster sobre guerra espiritual y le vamos a enseñar que no, nada. Porque Santiago es claro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quién dice amén de esto? Me interesa. Pero que lo diga sabiendo, resistid al diablo, estando sometido a Dios y él huirá de vosotros. Amén. ¿Y por qué entonces muchas veces Satanás te lleva de las narices? ¿Por qué tantas veces dejas lugar al enojo? ¿Por qué tantas veces dejas lugar a que tu carne te lleve a lugares donde no tenés que estar? Y no me refiero a lugares físicos, sino a lugares mentales. ¿Por qué? Hermano, en esta mañana te quiero invitar a que elijas por la plenitud en Cristo Jesús, también derrotando a tus propios fantasmas. Aquella piedra con la cual te tropezás todos los días de tu vida. Lo define el autor de Hebreos como el pecado que te asedia. Eso que no te deja respirar y que hasta a veces terminás diciendo, bueno, yo soy así, he cambiado tanto, esto lo dejo. ¡No! En Cristo Jesús tenés autoridad porque Él nos quitó del gobierno de la autoridad satánica y nos puso bajo su reino con poder. Porque Él dijo, en el mundo van a encontrar aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Ah, qué bueno que una noticia, no. Lo que Jesús está diciendo, te hago parte de mi victoria. Te pusiste del lado del que venció y que su victoria es eterna. Y que en la cruz del Calvario, como en Houston cuando salen los cohetes, empezó la cuenta regresiva. Y en el cielo un reloj que cuenta para atrás, porque los días de este mundo están contados. Y cuando termine esto, Satanás y todas sus huestes van a ser enviadas al infierno. Porque ya está derrotado. Y él lo único que puede hacer en este tiempo es molestar, nada más. El Señor tiene poder. En cuarto lugar, el apóstol Pablo habla de esto que recién hicimos mención. Existen modas que nos pueden apartar del camino, que parecen inofensivas, pero que nos desvían. Siempre surge alguna moda, ¿viste? Y no, porque ahora la gente hace tal o cual cosa. Filtrar lo que no es bíblico. Hay algunos que a la Biblia le hacen decir cualquier cosa. La mayoría de las herejías que ha tenido la historia de la humanidad, y estoy hablando de después de Cristo, tienen que ver con gente poco sólida en el conocimiento de la palabra
de Dios. Por eso es tan importante, para tener una vida plena, ser conocedores de su palabra. Conocedores no es ser manipuladores. Es cada vez que Dios me habla a través de su palabra, decir sí y amén. Yo ayer le decía a los jóvenes que me invitaron a hablar acá en Santiago y fuimos con los jóvenes nuestros para allá, y les decía algo. A mí, un teólogo, John Stott, me dijo una vez: olvídate de los comentarios bíblicos. Usalo cuando ya tengas un proceso de haber leído mucho la Biblia, porque si no vas a tener un criterio que es ajeno. ¿Sabés que la Biblia es un libro dinámico y que tiene esa virtud de que un texto te ataque un día por un lado y otro texto y otra vez te ataca por otro? Porque es así. ¿Pero por qué? Porque es claro. Jesús, ¿cómo se definió? Yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo otra cosa el apóstol Juan, en capítulo 1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El verbo, la palabra. Cuando yo me acerco a la Biblia, lo hemos dicho una y mil veces, contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, hay relatos históricos también, pero cuando yo me acerco a Jesús, lo que Jesús dijo me ministra, tanto el querigma como la didaqué, tanto las verdades de Dios como aquellas cosas que son mandamientos, yo tengo que tomar de allí para que no me ataquen las modas y me agarran con los brazos bajos. Necesito ser, como decía John Wesley también, hombre de un solo libro. ¿Cómo andamos con la lectura de la palabra? ¿Cuántas veces la leíste si hace años que estás convertido? ¿Cuánto lees por día? Está Daniela todavía Ángel Negro escribió una pequeña guía para leer la Biblia en varios años, pero se lee, no sé si en 2 o 3 años toda la Biblia, pero aparte 4 veces el Nuevo Testamento. Si necesitas de eso, usa de eso. Pero tenés que conocer la palabra. La palabra es nuestro reaseguro de no desviarnos ni irnos detrás de las modas. Hay discernimiento. Apareció un video, ni les digo para que no lo vean, pero un video que nos causó en general bastante conflicto y había gente que se había recontraentusiasmado y a mí no me gustaba para nada. Así que estuve en Buenos Aires con Jorge, tuvimos una tarde charlando cuando fui a presentar en un programa de TV de Buenos Aires el libro. Y él me dejó tranquilo porque él no dice no me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que la Biblia dice esto y esto y esto. Y él tiene tanta claridad que me lo definió. Dije, chao. Había algo en mi espíritu que me decía, tengo razón. Todos juzguémoslo de acuerdo a la palabra. Aún cuando yo o cualquiera de nosotros diga algo que ustedes consideren no bíblico, vengan a que les expliquemos. O alguna vez diga, vos sabés que tenés razón. Porque queremos ser hombres de la palabra, porque es la garantía del no ser extraviados en nuestra vida. Quiero, por último, hace mención un poco a las pruebas, a la confusión, a lo que viene este texto. Y también está en este texto la solución cuando estamos confundidos, cuando no sabemos qué hacer. En primer lugar,
Ya lo dijimos, pero quiero volver a repetirlo una y mil veces para ustedes y para mí. Estar unidos a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. Estar unidos. Estar en comunión con Él. ¿Saben para nosotros los pastores lo bien que nos sentimos cuando nos preocupamos? Esta semana para mí fue arreglar líos, no de acá, gracias a Dios, pero arreglar un montón de líos. Pero ¿sabés qué? Vez tras vez cuando oraba sentía que el Señor me decía, yo soy la cabeza de la iglesia, a mí me trae una paz. Él está en control de todo. Mis confusiones se comienzan a dilucidar, a aclarar cuando yo me uno a la cabeza. Cuando yo estoy confundido y me enojo y estoy medio así, ¿sabés lo primero que hago? No oro. Y es lo peor que puedo hacer, porque ese no orar me confunde más. Me confunde más. Lo segundo, debemos estar unidos al cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo que estamos unidos a través de la coyuntura y los ligamentos que se ayudan mutuamente a través de lo que nosotros llamamos el discipulado. Hermanos, si estás sin alguien que te presida, por favor, pedimos ayuda. Yo te digo una cosa, los 3 pastores que estamos acá, estamos los 3 bajo autoridad. No somos llaneros solitarios, yo tengo autoridad sobre mi vida. Y tengo varios, no tengo uno solo. Que me presiden y que si necesito ser corregido, lo van a hacer sin dudar. Todos los que lo estamos presidiendo. Y necesitamos disfrutar de lo que es la cobertura del cuerpo de Cristo. La libertad del consejo del hermano que nos va a llevar a la palabra y nos va a enseñar las cosas que nosotros tenemos que aprender. Solo no vas a llegar muy lejos. ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón y el mío, la Biblia lo define como engañoso y perverso. Yo, si me llego a dejar llevar por mí mismo, saco conclusiones engañosas y perversas. Por eso tanto la unión a la cabeza que es Jesús y la unión al cuerpo de Cristo me van a dar la estabilidad y la seguridad de que nunca naufraguemos. Y en tercer lugar, crecer cada día en la práctica y el entendimiento de la palabra. Para esto hay que leerla, por supuesto. Pero cuando la palabra te habla, poné manos a la obra. Empezá a generar los cambios. Y si te cuestan, tenemos el cuerpo de Cristo, hermano, ora por mí. Estate orando porque me cuesta. Y en la oración, y en la decisión, y en la llenura del Espíritu Santo, que es el único que te da fuerza para cambiar, dominio propio, que es la templanza, vas a lograr el objetivo. Crece cada día en el cumplimiento y la comprensión de la palabra. La palabra, como decía también John Stott, la Biblia es un libro sencillo para gente sencilla, pero la profundidad de la palabra también se logra conocer a través del Espíritu Santo. Sabes que el rumbo se pierde cuando no somos capaces de discernir lo que es y lo que no es de Dios. Y este es uno de los riesgos que tenemos. Muchas veces he escuchado mucho, dice, no, pero Dios me habló y me dijo tal o cual cosa. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pablo habla de que las profecías
tienen que ser juzgadas. Porque muchas veces nos creemos que Dios nos habla y no es Dios el que nos habla. Entonces para eso tenemos el cuerpo de Cristo. Si yo no tengo claridad en mi discernimiento, voy a ir a mi hermano mayor y se lo voy a decir. Miren, yo esta semana tuve una situación que tuve que decidir algo. ¿Saben lo que hice? No me pongo como ejemplo, no me tomen así. Pero lo llevé a Juan y a Darío a la oficina y le dije, tengo que hacer esto, ¿qué opinan? Porque sé que en el cuerpo de Cristo está la sabiduría de Dios. Yo necesito eso. No, Dios me dijo y por ahí, pum, me pegué el palazo. Tengo que crecer en el discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces es simplemente recibir en el momento esa sensación. Cuando viene algo, Dios me habla y me dice, no, porque el Espíritu Santo hace esto. Una vez vino un músico cristiano, que es un hombre, un baterista muy, muy, muy famoso, se llama Chester Thompson. Y Chester vino porque tenemos un amigo en común a tocar Argentina y me quiso, no es que me haya querido conocer, pero tengo un gran amigo músico que le dijo, tenés que conocerlo a Claudio. Y yo lo llevé en ese momento al Consejo Municipal porque era tan relevante que lo nombraron visitante distinguido de la ciudad. Y justo era la fiesta de la Pachamama. Y estábamos ahí, le fueron a ofrecer caña con ruda. Y él me miró y me dijo, no. Yo dije, este es un hombre de Dios. Pero en lo normal, el Espíritu te da discernimiento. El Espíritu te habla cuando estás a punto de tomar una decisión incorrecta para tomar la correcta. Hermano, no es difícil vivir en plenitud. No es difícil, solo debemos elegirlo y decidirlo. Cierra tus ojos.